El presente capítulo de Lista de Espera es presentado por Cero.ai. Más pacientes atendidos, menos horas perdidas. Bueno, una vez más, estamos en este improbable podcast Lista de Espera. Esta vez no está José Miguel Bernucci, pero tenemos un invitado, un tremendo invitado. En este podcast hemos tenido varios ministros. Y de hecho, me puse a pensar y en orden cronológico estuvo Osvaldo Artaza, que hizo la reforma del auge, Álvaro Erazo, fue un ministro en la época de Bachelet, también estuvo Elia Molina, y ahora para que no nos acusen de que acá llega solo de un invitado de un lado nada más, estamos también con un invitado que fue ministro de Sebastián Piñera y que se hizo popular o famoso, digamos, por el Hospital Digital, que fue una de las reformas que comenzó a implementar. Bienvenido, Emilio, un gusto tenerte acá. Hola Juan Carlos, gracias por la invitación. Oye, Emilio, bueno, estamos en un momento, bueno, la salud pública siempre está en crisis, parece, pero hoy parece ser bastante como apremiante, han salido un par de situaciones bien complejas, polémicas. La primera que ha levantado mucho ruido es lo que se ha vivido en el Hospital Van Buren, en esta crisis de financiamiento que parecen estar viviendo los hospitales. Entonces, yo te quería hacer una pregunta. Digamos, esta situación, ¿en qué se origina? ¿Es un problema de gestión? ¿Es un problema de presupuesto? ¿Es un problema de recursos humanos? Y segunda pregunta, ¿es un problema del gobierno o es un problema del Estado? Porque a veces decimos, mira, esto es un problema de tal o cual gobierno, pero a veces uno dice, mira, pero algunas cosas de acá ya estaban antes, ya el gobierno anterior también. ¿Cómo ves tú la situación? Bueno, tu pregunta me lleva a acordarme qué me inspiró a mí para hacer mi tesis de doctorado de análisis de la eficiencia hospitalaria. Y precisamente esa tesis yo la introduzco con lo mismo que tú señalas en tu pregunta. ¿Cómo resolvemos el tema de los hospitales? ¿Es deuda o es gestión? Y yo precisamente trabajé ahí con instrumentos econométricos para que esta discusión que ha llevado años no sumara cero. Y lo que pude advertir es que eh, efectivamente en ese estudio que se realizó en una serie de sobre 30 y 40 hospitales, fueron dos series, eh, lo que se logró demostrar fue que los hospitales tenían ineficiencias de alrededor de un 30%. No voy a entrar en detalle de los análisis econométricos, pero a grandes rasgos. Y que la variable más importante, porque también hice análisis econométricos para ver la variable explicativa, enfermeras, productividad de médicos, el tipo de complejidad, etcétera, y la variable que más explicaba eh, estos resultados era la productividad de los médicos. Y con eso te introduzco la respuesta, en el sentido de que efectivamente, yo creo que ya tenemos métrica para medir los hospitales y por lo tanto esa discusión ya no es suma cero. Podemos efectivamente aislar los fenómenos y decir, en esta proporción los hospitales no están llegando a producción por tal razón o estos recursos les faltan. Entonces ahí hay una variable dura que ya está comprobada y que además se pudo cotejar con el estudio de la Comisión de Productividad, en que también me tocó ayudarle a que facilitar el acceso a los datos y que muestra claramente que en la productividad de los hospitales y particularmente de los pabellones, nosotros tenemos una producción de 3 cirugías por pabellón por día, en circunstancia que el comparativo internacional debería ser de 5. Entonces, hay datos que permiten afirmar que tenemos un problema de gestión. Pero también sabemos que históricamente ha habido una condición acerca de los presupuestos y que, bueno, finalmente esto se sobrepone porque en la medida que el presupuesto se hace insuficiente, decimos que es el presupuesto, pero también hay que hacer el ajuste que si el presupuesto se usara eficientemente, esa deficiencia presupuestaria sería a lo menos inferior a lo que hoy día reconocemos. ¿Qué es lo que pasa hoy día? Yo diría que la situación de productividad se agrava porque en algún momento lo pudimos explicar por los rezagos de la pandemia, pero eso ya ha quedado atrás. Y también hay un estudio que hizo la Universidad Andrés Bello que muestra que la productividad de los hospitales ha ido disminuyendo anualmente 4 puntos porcentuales. Entonces hoy día nos encontramos en el peor de los mundos. Tenemos un sobrestock de pacientes en espera. Hemos llegado a las listas históricas de 3 millones de personas en distintas variables y por otro lado, tenemos una menor productividad. Y esto finalmente lleva a estos escasos índices
como el que tú señalabas del Hospital Van Buren, que pasan a ser caso índice, ¿no es cierto?, que vienen a reflejar y a desnudar una realidad que es general. Yo diría que eso es la síntesis a propósito de lo que tú me estás preguntando. Ahora, te puedo hacer una pregunta. Uno piensa, uno cuando le dice, mira, esto es un problema de gestión, uno imagina, mira, acá sí llega un ejército de ingenieros comerciales y empiezan a trincar a apretar ciertas tuercas, el hospital va a funcionar mejor. Ahora, otra forma de verlo también es que quizá el problema no es solo de gestión, sino de cómo pagamos. Y de hecho, me tomo lo que tú mencionabas del estudio de la Comisión de Productividad, que de hecho convocó la expresidenta Bachelet. Y una de las cosas que mencionaba el estudio era que había muy pocos incentivos variables. Es decir, que en el fondo, cuando se veía que había, por ejemplo, una menor tasa, una sustantiva menor tasa, no me acuerdo el porcentaje exacto, pero por ejemplo, de suspensión de cirugías, cuando estas se hacían en la tarde y era por un monto variable. ¿Ya? O sea, es decir, cuando le pagaban al cirujano y al equipo por cirugía realizada. Entonces, ¿no crees que quizá no es solo una cosa como de gestión, sino que es quizá la herramienta más potente de gestión es quizá cómo pagamos y esa no la estamos usando bien, que en el fondo que el Estado no está teniendo incentivos como basales y variables que promuevan en el fondo ese equilibrio sano que se necesita en que a uno le paguen, obviamente que no todo sea variable, porque evidentemente no todo, o sea, los médicos tienen que ir a trabajar aunque el hospital esté vacío, ¿no? O sea, aunque un día no haya, o sea, digamos, la urgencia, aunque no llegue nadie, tiene que haber personal, o sea, uno no le puede decir al médico, no, mira, si no llegó nadie en urgencia, no te vamos a pagar, ¿no? Pero también uno entiende que hay ciertas cosas que se necesitan en su incentivo. ¿No crees que quizá va más por ahí el problema? Sí, bueno, tú tienes razón en tu comentario en el siguiente sentido, que claro, cuando nosotros entramos al capítulo de financiamiento, nosotros tenemos tres grandes palancas, tres grandes ejes. Uno, cómo se recauda, después cómo se genera la compensación y tercer lugar, cómo pagamos. Y ese ha sido una variable que no la hemos explotado mucho y no la hemos analizado. Efectivamente, en economía del comportamiento, cómo uno pone los incentivos incide en la eficiencia. Entonces, los temas están concatenados. Yo creo que es importante no hacer un análisis discreto en esto y en silo, sino que entender que es una mirada sistémica y uno tiene que ir descomponiendo las variables como las que yo te descomponía antes, tú agregas esta otra y que te la comento. Y efectivamente, eh, eh, nosotros pasamos de un pago histórico y a mí me tocó implementar, desde el 2011 trabajé en el ministerio en ese tiempo en planificación, en implementar el uso de pago ajustado a riesgo para que efectivamente los incentivos en términos de instituciones, asegurador, pagador, estuvieran bien alineados y el riesgo fuera compartido y no hubiera lo mismo si yo lo hacía peor o mejor en cuanto me pagaban. Y eso fue prosperando, maduró. En el segundo gobierno de la presidenta Bachelet a mí me invitaron y estuve asesorando a FONASA cuando Janet Vega estaba a cargo de la dirección de FONASA, para yo ayudarle a capacitar e implementar desde FONASA también el pago por GRD y lo hice. Ya habíamos dejado todos los hospitales instalados. Y después en Piñera 2 ya esto fue y formó parte de política pública y hoy día se pagan los hospitales por GRD. Entonces ahí Una cosa tenemos, para la gente del podcast, explicar que los GRD es una forma el que se paga por resolver un problema en vez de simplemente decir voy a pagar por exámenes realizados, porque si no, en el fondo es una forma de transferir cierto riesgo al prestador para que se haga cargo del problema y no simplemente gane por hacer exámenes que a veces no termina resolviendo nada. Pequeño paréntesis sí, para qué que... bueno. Sí, perdón, gracias a Juan Carlos por la aclaración y me disculpan los auditores que hay entrado en un tecnicismo y seguí de largo en realidad. Qué bueno, entonces efectivamente ahí hay un avance que hoy día los hospitales se tienen que pagar por ajustado a riesgo, o sea, te pago en función de la complejidad del enfermo, porque es distinto operar un enfermo de vesícula joven que un paciente que tiene una patología igual de vesícula, pero tiene marcapaso, diabetes, hipertensión y ha tenido un infarto, porque ese enfermo va a ser más complicado. Entonces, recoge eso y lo resuelve. Sin embargo, el tema que queda pendiente es el de los profesionales y lo asocio al hallazgo que yo hice de la productividad de los médicos. Hoy día, desafortunadamente, da lo mismo si el médico opera, y me tocó y lo constaté, un enfermo a la semana. Da lo mismo si opera un enfermo que opere todos los días cuatro enfermos, gana lo mismo y ahí obviamente a propósito de la economía del comportamiento, tenemos los incentivos mal puestos. Y ahí es un tema que tiene que ver con el estatuto funcionario, la inamovilidad y todos esos temas que tienen también capturado el sistema y por consiguiente los directorios de hospitales se ven atrapados. Eh, y, y- y- y, eh, y podemos también
ver al revés cómo los incentivos pueden llevar a generar, y si están mal diseñados, incentivos pueden llevar a generar comportamientos perversos. Y cuando hablo de comportamientos perversos, lo asocio a lo que ha ocurrido con las sociedades médicas al interior de los hospitales, a la hora que el director del hospital tiene que resolver, no tiene cómo hacerlo, tiene al lado de la puerta a la gente que le está reclamando y tiene que contratar a los mismos médicos que no le trabajan en la semana para que con otro honorario y mucho más alto le hagan la misma pega que debieran haber hecho por su sueldo en la semana, que lo hagan en el día sábado y llevándose grandes estipendios para la casa. Entonces, se dan cuenta que si nosotros pusiéramos bien los incentivos, esto debiera funcionar. Entonces, ahí, como tú señalabas en la introducción de tu pregunta, hay una palanca muy importante que habría que tocar, pero para eso tenemos que cambiar los estatutos, tenemos que terminar con la inamovilidad funcionaria y obviamente esos son elefantes duros de romper, digamos. Oye, Emilio, y pregunta, porque te llevo quizá a una área un poco más polémica, porque muchas veces se habla de la ineficiencia en el sector público, pero yo siento que hay un tema que se toca menos y también tiene que ver con esto, que es la ineficiencia en el sector privado. Porque el sector público uno ve ineficiencia por subprestación de servicios, es decir, se proveen menos servicios de los que las personas necesitan. Pero una vez ve algo en el sector privado que es una sobreprovisión de servicios necesarios, ¿no? O sea, es decir, que, por ejemplo, llega una persona con, no sé, cualquier dolor de cabeza y se va de escáner, de resonancia, eh, digamos, atenciones de urgencia que no son realmente urgentes, en el fondo una cantidad digamos, de sobreprovisión de servicios que muchas veces lleva como a realizar más exámenes que obviamente generan una mayor utilidad al prestador, pero no necesariamente resuelven el problema y generan, también eso tiene impacto en el sector público, ¿no? Porque genera obviamente inflación de los costos, o sea, inflación en el gasto en salud, y al final el presupuesto de salud, digamos, es uno, y de hecho también, por ejemplo, le pega eso a FONASA, porque FONASA, recordemos que tiene una modalidad que se llama libre elección, en la cual, digamos, también financia FONASA prestaciones en clínicas, y de hecho también financia vía ley de urgencia, también financia prestaciones en clínicas. Entonces, ¿qué opinas de esa otra ineficiencia que quizá no se habla tanto, de este como sobreuso que uno ve en un sector de prestaciones a veces innecesarias? Sí, me gustaría disecarte un poco la respuesta. ¿En qué sentido? En que efectivamente y de manera histórica el pago asociado por prestaciones, que es que le llaman muchos el fee for service, eh, que históricamente es el que se ha consolidado en el sistema privado, visto de esa forma, es inflacionario y también genera estímulo a la mayor demanda sin que ésta se asocie con mejores resultados sanitarios. Ese camino está todavía presente. ¿Y por qué digo que está todavía presente? Porque yo tengo la sana sospecha, y así espero que ocurra, que con las modificaciones que va a tener el sistema de aseguramiento privado, vamos a avanzar eh, de una forma en que el modelo se va a cambiar de manera dramática y se va a cambiar en el sentido que se van a tener que alinear los incentivos del prestador y del asegurador en beneficio de las personas, y esto va a obligar a que el fee for service vaya a morir. Y de hecho ya a propósito de la transferencia de prestaciones privadas, públicas, financiadas con el sistema público, para hacerse en el privado, ya el pago por GRD, que ajusta por riesgo y por lo tanto no tiene la lógica de que yo estimulo el consumo, sino que me tengo que hacer cargo de esta prestación que vale tanto, eso ya está ocurriendo. Y empieza a ocurrir tempranamente, y esto lo experimenté yo en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, cuando con Janet Vega, para las camas críticas que se compraban, parten ahí, se cambia el pago de pago por aranceles libres a pago por GR, o pago ajustado a riesgo. Y lo que pudimos constatar, porque lo vimos en la serie de tiempo, en una primera licitación versus la segunda por GRD, que se lograba disminuir el costo un 30% sin que cayera la calidad. Y ahí quedó sellado el impacto que en la literatura se señala que este mecanismo ajustado funciona en términos de eficiencia sin alterar la calidad. Y eso posteriormente se traslada, como dije antes, al presupuesto de los hospitales públicos, pero también a toda la licitación y todo lo que hoy día se paga
por ley de urgencia, como también por licitaciones que ha hecho FONASA por lista de espera, se está pagando por GRD. De modo que hoy día podemos decir responsablemente que el gasto por los pacientes que se compran al sistema privado nos constituyen una merma para el presupuesto público, sino que por el contrario, finalmente se ve favorecido un enfermo que de lo contrario no estaría atendiéndose y se está gastando la plata adecuada en esa persona, independiente del lugar que se está haciendo. Entonces ahí hay un avance. A propósito de lo que tú dices ahora en el sistema privado, yo pienso que si avanzamos en la reforma, en los términos que nosotros propusimos en la comisión de expertos que le presentó una propuesta al Senado y que después se la entregamos al gobierno y por la cual salió la reforma que está hoy día en discusión, si se avanzara realmente en la esencia de esa reforma, que lo único que deja es el nombre de la ISAPRE, pero se avanza en seguridad social, con lógica sanitaria, podríamos tener buena noticia para todas las personas porque se podría gastar mejor. Y ese es un desafío que tenemos porque el gran problema hoy día es que los gastos en salud están por mucho creciendo más que las capacidades de pago de las personas y de los propios gobiernos. La verdad es que una de mis mayores frustraciones en el día a día atendiendo pacientes es que por cada paciente que no llega, pierdo la oportunidad de atender a otro paciente que de verdad lo necesita. Se estima que uno de cada cuatro pacientes en Latinoamérica no llega a la cita que pidió. Incluso el Ministerio de Salud puso una meta a los hospitales para controlar esto, bajar la no presentación de pacientes a menos del 14%. Pero no es fácil. Para solucionar esto, existe 0.ai, por cero inasistencias, una solución utilizando inteligencia artificial y un lenguaje muy natural y fluido permite usar WhatsApp en forma efectiva para reducir al máximo los pacientes que no llegan. Los resultados son notables. Cero ha adaptado la solución para que funcione en clínicas y en hospitales. También han armado soluciones para contacto pacientes en listas de espera, que permiten una gestión más eficaz de estas. Si estás escuchando y si te hace familiar este desafío en tu clínica u hospital, entra a www.0.ai/contacto y pide que te muestre el sistema. Recomendado a ojos cerrados para que atiendan más pacientes y se pierdan menos horas. Ahora, Emilio, justamente conectamos con digamos, la gestión, el presupuesto, y ya entramos, claramente son temas que uno ve que se relacionan y que uno llega naturalmente a ellos, es decir, bueno, ¿cómo vamos a pagar? ¿Cuál es tu propuesta respecto a la que tú enarbolaste, digamos, en la comisión que te tocó, digamos, en la cual te tocó participar? Y ojo con la pregunta que te voy a hacer. ¿Cuál es tu propuesta y qué es lo que crees que va a pasar? Porque uno muchas veces uno puede tener una idea de lo que a uno le gustaría que suceda, pero ve que las cosas quizás no están yendo para allá. Sí, ¿Qué piensas al sí, respecto? perfecto. Mira, lo primero que quiero aclararte, Juan Carlos, que no es mi propuesta. Yo lo único que he hecho es buscar que prime la sensatez, usar la evidencia y finalmente lo que logramos, tanto en la comisión de ley corta, que era una cuestión muy difícil, que era una reforma de urgencia nomás, ¿no es cierto? Y lo de la reforma actual, que es más de largo plazo, logramos por consenso sentar principios básicos. Estaban representantes del Frente Amplio, representantes de centro y también de derecha en esa comisión, economistas, salubristas, Ojo, en ojo fin. que Álvaro Erazo, que era el de la izquierda, no suscribió finalmente y se fue de la comisión. O sea, no suscribió Sí, sí, sí. solo para precisar, nada más. No, no, sí. Pero Álvaro se salió cuando ya teníamos largas discusiones y el documento redactado. Él no lo quiso firmar como un gesto más político, pienso yo, pero él participó abiertamente y están las actas y lo que él comentó y todo está a la vista porque todo lo grabamos. Eh, y de hecho, no ocurrió lo mismo. Con Fernando, el ex subsecretario, ¿no es cierto? Entonces, lo que quiero decir que nosotros llegamos a consenso y entonces partí diciendo que no es un tema mío, sino que es un tema de cómo nosotros creemos que se tiene que avanzar. eh, y hay varios principios, yo diría, importantes. El primero de ellos, que hay que ser responsable en no generar revoluciones, sino que en generar efectivamente transformaciones que son graduales, que son complejas. Una de ellas es la reforma al sistema de financiamiento del aseguramiento privado,
en donde claramente queda establecido que se avanza en una lógica de seguridad social, es decir, el 7% completo, sin excedente, se utiliza para la seguridad social, que se avanza en un plan de salud universal, que se avanza en poder generar una, un riesgo compartido entre todas las personas, se termina con la declaración de salud. Por lo tanto, las personas pueden concurrir al sistema independiente de la condición de enfermedad que puedan tener y se termina por consiguiente el cautiverio de las personas en la ISAPRE, y esto es una muy buena noticia para los enfermos crónicos, y se terminan también las preexistencias y obviamente la discriminación por sexo y edad. O sea, definitivamente con lógica de seguridad social se avanza en una manera muy robusta en esta materia. En la propuesta, Eh, las ISAPRES pasan a ser sin fines de lucro. no, ese tema no, no, porque el tema se ajusta de la siguiente manera. Las ISAPRES van a poder competir, pero compiten por precio y compiten por redes. Y ahí, entonces ahí flota el sistema y uno va a poder optar, pero tiene una columna vertebral y las reglas de juego son para todos igual. Entonces, eh, el siguiente elemento importante, a propósito de lo que te decía primero, de la gradualidad, es que nosotros también dejamos concebido y que es parte también del compromiso de la ley corta, que se debe avanzar en una reforma de FONASA, en el sentido que FONASA deje de ser una caja pagadora y sea también un actor asegurador potente que tenga prerrogativas para que aquel hospital que no lo está haciendo bien tenga que rendir cuenta y el FONASA puede así saber que más estos recursos se los voy a entregar a por ponerlo en un ejemplo blanco y negro, por cierto. Ese otro es una reforma que queda, pero nosotros la dejamos plasmado también en el documento, como también que había que avanzar en una reforma para fortalecer el sistema de redes, y ahí claramente planteamos que hay que terminar con la subsecretaría de redes y que eso tiene que ser un sistema nacional de servicios de salud, de tal modo que tengamos mayor continuidad, que no tengamos injerencia política. Ese yo diría que a grandes Oye, rasgos Emilio, es la pero propuesta. pregunta, ¿no te parece que yo, por un lado, como que yo te escucho hablar de gradualidad y obviamente estoy de acuerdo con eso? O sea, siempre encuentro que obviamente yo siempre he sido partidario de las reformas incrementales y creo que los gobiernos que han sido exitosos en salud son los que han dicho, bueno, ¿cuál va a ser el siguiente pie que vamos a avanzar? Y yo creo que el auge, por ejemplo, fue eso. No fue una revolución, pero sí dijo, mira, sabes que vamos a empezar a garantizar ciertas cosas, estas enfermedades, no podemos garantizar todo, vamos a garantizar un cierto número y vamos a partir ahí. Y fue creciendo y hoy en día todos están muy satisfechos con el auge, se la considera una reforma exitosa, pero partió de a poco. Ahora, yo siento que a veces en la propuesta la que tú trabajaste, me parece que no lo veo tan gradual, como al revés, lo veo como súper complejo, en el sentido de que hay SAPRES que hoy en día son con fines de lucro, que están integradas con sus prestadores, en donde reciben utilidades tanto por los prestadores como por la misma ISAPRE, y entonces donde muchas veces los incentivos no están realmente hacia la contención de costos, digamos, ¿no? Y a dar la prestación más eficiente, sino que muchas veces la ISAPRE de verdad, en el fondo, en la medida que se hagan más exámenes, igual termina ganando más, ¿no? Entonces, como que no hay muchos incentivos realmente a la eficiencia. Entonces, uno ve que esta propuesta igual implica cambios gigantes, ¿no? Porque implica crear un fondo de compensación entre las ISAPRES, implica también, digamos, habría que cambiar, yo pienso, y que no recuerdo haberlo visto en la propuesta, cambiar los mecanismos de pago, es decir, que se sumen GRD, o sea, que se pague por resolver problemas, que al mismo tiempo se cree que sea una atención primaria en las ISAPRES que permita un uso racional de recursos subespecialistas en el sector. Entonces, yo la veo una revolución, digamos, no una revolución, pero una reforma muy intensa. Y pregunta en ese sentido, ¿no te parece que quizá lo que se está haciendo ahora con la MSC es quizá algo más incremental, esta modalidad de cobertura complementaria que en el fondo va a permitir la existencia de seguros complementarios que funcionen con FONASA y que permitan en el fondo que las personas estando en FONASA también puedan optar a una mejor cobertura en el sector privado? ¿No te parece que esa reforma quizá es más incremental y no tan intensa o no tan difícil de implementar como justamente la que tú planteas? Mira, déjame responderte lo primero en relación a la propuesta que nosotros hacemos. Eh, a- este primer pie que tiene que ver con el aseguramiento privado y generar un fondo de compensación de riesgo es una materia que se ha estudiado ya y hay ejercicios hechos
y funciona y se ajusta adecuadamente y además considera un mecanismo de ajuste ex post, que es lo que han hecho los países. Entonces, es un tema que no tiene la complejidad de la que han señalado muchos. Incluso, hace unos días me tocó compartir en la comisión de la Cámara de Diputados con, con Camilo Cid, que íbamos a hablar de reforma. Yo hablé, reproduje lo que a mí, como vocero, por así decirlo, me correspondía del grupo que trabajamos lealmente y llegamos a estos consensos. Y me llamó mucha atención porque Camilo ahí dijo, yo voy a no hablar de la reforma y voy a hablar solo de la compensación de riesgo y pormenorizó argumentos sobre por qué la compensación de riesgo no funcionaba, era un fracaso, no debía hacerse. Y yo al terminar la reunión, porque terminó esa reunión, porque ya era las 9:30 de la noche, no pude hacer el contrapunto, se lo dije, le dije, Camilo, tú has dado argumentos que no son exactos. Y tanto es así que incluso, porque no lo tenía a mano y no tuve tiempo de mostrarlo, hay documentos que él ha desarrollado con anterioridad en donde suscribía la compensación de riesgo y la compensación de riesgo funciona. Entonces, ahí yo encontré que había un tema más bien de ideologismo y de buscarle a los fundamentos técnicos, torcerlos para llevar el agua al molino. Y eso no es correcto, porque yo puedo estar en acuerdo o en desacuerdo contigo si ponemos evidencia, pero si yo trato de distorsionarla, ahí ya no vamos a poder seguir poniéndonos de acuerdo en nada, ¿te fijas? Porque tú vas a pensar que es un perro y yo te voy a decir que es un gato. Pero bueno, hecho ese A ver, paréntesis, todo eso, un paréntesis respecto a eso, porque las personas quizás no entienden la compensación de riesgo. ¿A qué se refiere? Se refiere a que la ISAPRE va a recibir un pago ajustado por riesgo, es decir, no va a recibir solo la cotización del afiliado, sino que va a recibir, por ejemplo, más porcentaje de la cotización o menos, según qué tanto sea el riesgo de ese afiliado de enfermar. Y eso lo que logra, en el fondo, es que no hay incentivos para seleccionar a los afiliados, que es lo que sucede hoy, donde en el fondo las ISAPRES seleccionan o tienden a seleccionar afiliados sanos, jóvenes, hombres, personas de zona, digamos, digamos, de zonas urbanas, etcétera. Eso, pequeño paréntesis, ahí como para que las qué personas bueno entiendan eso. sí. Sí, y otro elemento importante, Juan Carlos, a propósito de eso también, que cuando instala compensación de riesgo, se instala para cuidar al ciudadano que el asegurador que a él lo esté protegiendo financieramente no vaya a caer en quiebra por el hecho de que tiene una cartera de personas muy mayores y muy enfermas, por ejemplo, o se le inscriben a él y él va a tener que cargar solo con ese peso. Al compensar entre todos es toda la industria la que comparte el riesgo y por lo tanto le entregamos seguridad a las personas, que nunca hay que perder que todas estas conversaciones son para buscar mejores condiciones para las personas. Y ahora voy a la segunda parte. ¿Qué es lo que ocurre con la MSC? Que la MSC hay dos elementos. Uno, que su fundamento yo lo encuentro que no se han explicado de manera muy clara, porque no olvidemos que el director de FONASA lo dijo, y yo estaba sentado al lado de él en una comisión de salud del Senado el año pasado, que iba a tener una prima de alrededor de 30.000 pesos. La verdad es que a mí me llamó la atención la cifra, me pareció muy exigua y yo le pedí al presidente de los actuarios de Chile, a quien conozco, que si podía, porque tiene las bases de datos, de hacer un estudio de cuánto costaría con las consideraciones que el mismo FONASA estaba poniendo, y él me dice que la prima por persona no va a ser menor a 50.000 pesos. Y por otro lado, Camilo Cid también señaló que esto no iba a tener costos fiscales. Y cuando uno revisa la literatura de los seguros complementarios, ellos de suyo llevan efectos inflacionarios porque la persona, al verse protegido, no discrimina por su bolsillo si hago más o menos exámenes porque tengo un seguro arriba. Y eso va a aumentar el consumo y aumentar el consumo va a traccionar a mayor gasto por la modalidad libre elección y eso es de costo fiscal. Y estos dos hechos, ¿por qué son graves? El primero, porque estamos alejándonos de un modelo que nos ha costado muchos años buscar, que es avanzar en solidaridad y en seguridad social, porque va a granular más el sistema y vamos a tener FONASA para pobres que no van a poder comprar la MSC, FONASA para ricos que van a así poderla comprar y lo van a comprar con un seguro de segundo piso, que va a ser un seguro que va a ser sin lógica sanitaria. Es decir, estamos incentivando
el mismo seguro ISAPRE que estábamos criticando por décadas, que discriminaba por sexo, por edad, que discriminaba cartera y lo vamos a estar incentivando. ¿Te fijas? Entonces, el fortalecimiento de FONASA, a mi entender, va porque ejerza mucho mejor su papel rector, controlador y que resguarde a las personas en el sistema público. Entonces, Ahora, eso en por todo un caso, lado. una cosa ahí, Emilio, yo igual, a ver, un poco para generar el debate, yo en ese sentido sí discrepo porque creo que por un lado eh, eh, lo que se ha ido produciendo es efectivamente, se puede generar una mayor equidad. ¿En qué sentido? Por un lado, el gobierno al poner copago cero, es decir, al terminar con los copagos hospitalarios, simplifica los diferentes grupos que hay en FONASA y termina con esta, terminó en cierta forma, termina, digamos, reduce las diferencias que hay entre los distintos afiliados de FONASA. Al mismo tiempo, el seguro está abierto, o esa es la idea, va a estar abierto este seguro complementario a los que lo puedan comprar, pero va a ser, ojo, un seguro que va a tener una prima fija, es decir, va a tener un precio fijo que no va a discriminar por preexistencias eh, y que en el fondo no va a poder, digamos, no va a seleccionar al usuario si es viejo, si es hombre, si es mujer, etcétera, ¿ya? Entonces, en ese sentido, me parece ese tipo de seguro me parece una mejor opción que la opción en la que estamos ahora, que son infinitos planes de ISAPRE. De hecho, solo un recordatorio. Hoy en día hay 52.000 planes de ISAPRE vigentes y de hecho los que se comercializan también son muchos, porque es verdad que de todos los 52.000 se comercializan, pero hay alrededor de 2.000 o 2.500 planes que se comercializan. Entonces, las diferencias entre las ISAPRES son muchísimas más. Es decir, las ISAPRES también tienen como el plan y llega a ser chistoso, ¿no? Tienen como estos planes que yo lo llamo como, eh, que parecen como más confundir que generar valor, que uno dice ya, plan diamante, plan gold, plan traveler, uno dice, bueno, ¿cuál es mejor, no? El diamante, el platino, el oro, ¿no? Entonces uno Sí, dice, sí. entonces yo siento que en ese sentido la situación que tenemos en la ISA, pero hoy en día es de mucha más, como tú dices, granularidad, mucha más división, mucha más fragmentación y mucha más confusión. Y lo que me hace ruido un poco en la propuesta de la comisión es que me, no, me da la impresión que, a ver, si yo tuviera que partir un sistema de salud de cero, y esto lo he dicho muchas veces, ¿ya? Si yo tuviera que partir un sistema de salud de cero, me haría lo mismo optar por un sistema de seguros sociales, estilo el sistema alemán, o probar un sistema de seguro nacional como el australiano, con seguros privados de segundo piso. El tema es que ningún sistema de salud parte de cero. Entonces, el reformar a las ISAPRES ahora lo encuentro bastante como inviable, en el sentido que uno dice, mira, los sistemas que son de seguros sociales, los seguros son sin fines de lucro, justamente para impedir o desincentivar los incentivos como a la selección, que se promueven obviamente cuando el seguro tiene como fin lucrar. También esos seguros son seguros que en general no están integrados con prestadores, y acá tenemos ISAPRES que sí están integradas con prestadores. Entonces se empieza a generar como todo un tema en que ya la trenza es tan grande que reformar ese sistema lo encuentro realmente, o sea, no sé, creo que ponerse de acuerdo en una reforma específicamente a eso es cada día más complejo por la cantidad de actores que hay, digamos, involucrados. No sé si me explico mi Sí, punto. sí, pero mira, pero a ver, es que el comparar, el hacer la comparación con las ISAPRES que hoy día conocemos, no es justo porque precisamente lo que busca esta reforma es que todos se acopian a un solo gran plan. Entonces, eso de los miles de planes desaparece. Ahora, con respecto a la integración, que es un tema que nosotros no tratamos, ahí hay que hacer un doble clic por lo siguiente, porque efectivamente la integración vertical, como nosotros las conocemos, puede generar comportamientos perversos, y eso es así. Sin embargo, hay que entender que existen otro tipo de complementariedades y de integraciones, y eso está también en la literatura y empírico, que son virtuosas. Por ejemplo, cuando uno mira la integración que tiene Kaiser permanente en Estados Unidos y tiene Kaiser permanente, y lo que pasa con las ACO también, las Accountability Care Organization, que son integraciones en donde finalmente lo que se integra es el cuidado de poblaciones y por lo tanto el objetivo superior, que finalmente es el que debiera ser en cualquier inspiración de un sistema de salud, es cómo cuido a mi población. Y entonces cuando yo tengo estas integraciones que son horizontales, lo que quiero decir es que cuando hablemos de integración,
tenemos que hacer el segundo clic para saber a cuál nos referimos, porque integración no es sinónimo de perversión. Entonces, ¿qué es lo que te quiero señalar con esto? Que si nosotros somos capaces de hacer esa análisis más de fondo, y no de caricatura, no digo que tú lo estás haciendo, pero que uno lo ve muchas veces en las discusiones más superficiales, logramos concebir un sistema en donde efectivamente estas intervenciones las podemos hacer aquí ahora en el sistema privado. Y por otro lado, yo, a propósito de lo que tú me dices, la MSC, yo estoy de acuerdo contigo, a mí me parece bien. Sin embargo, creo que hay que ser súper sensible a poner los fundamentos y los elementos técnicos sobre la mesa, porque si estoy calculando, mi preocupación es que si calculo una prima que no es real, voy a fijar falsas expectativas y eso es súper grave. Porque fíjate qué es lo que pasa si además el gasto fiscal, como creo que va a ocurrir, aumenta, eh, el- la modalidad de libre elección se va a llevar recursos del espacio fiscal a esta modalidad y eso va a ir en detrimento del financiamiento que tenemos que darle a los hospitales públicos. Esto es de vasos comunicantes, el espacio fiscal es uno solo. Entonces esa pregunta hay que hacérsela. Entonces, y cuando tú analizas los comportamientos de los aseguradores, tú podrías tener alguna compañía aseguradora que quiera capturar, porque de hecho ocurre en el mundo de los seguros, que quiera capturar ese mercado y diga, me voy a llevar este tremendo flujo y voy a ir a costo técnico incluso más bajo, hago la pérdida. Pero te aseguro que por la siniestralidad que se va a tener que dar, eh, en el siguiente periodo de licitación, esa prima se va a ir a los cielos. Entonces, hay elementos que hay que rescatar y hay que ponerlo en el análisis para saber cómo avanzamos. Entonces, es ahí donde yo pongo el acento. O sea, yo no quiero demonizar a la MSC, sino que quiero decir conforme, si vamos a avanzar, pero oye, veamos los riesgos. Yo se lo dije a No, Tomás, le dije, y Tomás, ojo, una cosa de contrapartida, yo tampoco demonizo la integración. Y de hecho, yo entiendo que lo que tú planteas es esta integración que se da, por ejemplo, en lo que en Estados Unidos llaman los HMO, que son estos Health Maintenance Organization, que son el fondo en donde hay un seguro sin fines de lucro que está integrado con un prestador, que el prestador ofrece un sistema de atención primaria, es decir, donde la persona tiene que entrar por un médico familiar y donde los incentivos en ese sentido terminan alineados en el fondo a la mantención de la salud de la persona y no a simplemente como a dar, digamos, a dar exámenes, exámenes, exámenes. Entonces, yo creo que sí. Ahora, yo quizás en lo que a mí me genera más escepticismo es si esto es posible en el sentido, en la situación actual. Es decir, la trenza es tan grande acá, ¿no? Porque, ojo que las ISAPRES ya no son un monolito. O sea, tenemos ISAPRES que son más, digamos, por así decirlo, como sin fines de lucro, como con salud, ¿no? Que son más, tenemos otras que no tienen prestadores, como Colmena. Tenemos dos que son internacionales y que tienen fines de lucro, que son Bupa y United Health, que ojo, United es la segunda, es como una de las 10 empresas más grandes del mundo. Entonces, como que ya siento que es un sistema que está como tan difícil de tocar, pero bueno, oye, para ir terminando, ¿hay algo que se nos haya quedado el tintero que querrías decir digamos, de este dato de financiamiento? Y quizá lo que nos faltó decir, ¿qué piensas que va a pasar? Porque uno dice ya, yo entiendo tú, te gustaría esta idea de generar un fondo como Interisapre, eh, digamos digamos que compitiera el fondo con FONASA, pero ¿qué crees que va a pasar? Porque yo lo que veo hoy es parálisis. O sea, yo veo que se presentó un proyecto de reforma que yo creo que va a ser letra muerta y creo que no se va a aprobar en este gobierno y tengo muy pocas esperanzas que si no se logra acuerdo en AFP, que es algo mucho más simple, mucho más concreto, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo en salud? bueno, a ver, yo siempre busco el empujar a las soluciones y por eso busco los espacios de consenso, de diálogo, no para convencer, que viene la palabra vencer, sino que de seducir y mostrar con evidencia lo que es mejor finalmente, siempre poniendo por delante el bien superior, que es tener una mejor salud y un sistema de financiamiento resiliente para la población. Dicho eso, yo mantengo entonces mi optimismo y sigo haciendo mi ingente esfuerzo por llegar a convocar a que efectivamente los parlamentarios entiendan los fundamentos por los cuales podemos avanzar. Pero paralelamente a eso están ocurriendo cosas virtuosas, porque fíjate que a pesar de el panorama que efectivamente, como tú dices, está en el peor de los mundos, porque tenemos una ISAPRE que están en una condición muy frágil y socialmente muy deslegitimada,
tenemos un gobierno que mantiene su obcecación en un modelo ideológico por el cual avanzar, incluso saltándose elementos técnicos que están a la vista y que deberían tomarlo, porque si no nos van a golpear a todos. Pero a pesar de ello, el sistema empieza a mostrar eh, salidas que son virtuosas. Hoy día tenemos la buena noticia que ISA Presencial genera un modelo en donde avanza en medicina familiar con una suerte de gatekeeper o médico internista. Entonces, caramba, la red UC Cristo va en el mismo sentido. Entonces tú te das cuenta cómo los actores que hace unos años atrás trataron de hacerlo, ING lo trató de hacer hace 20 años y fue un fracaso, pero hoy día naturalmente se está viendo que la atención primaria en el mundo privado va más temprano que tarde va a estar instalado. Entonces, yo por lo menos creo que estos movimientos telúricos abren la esperanza porque la capacidad del hombre para reinventarse es superior. O sea, lo que nos pasa en la naturaleza y como Darwin lo señalaba, ¿no es cierto? Las especies más fuertes son las que se adaptan. Entonces yo creo que cómo vaya a ser el marco jurídico, no tengo certeza, sería presuntuoso de mi parte, pero creo finalmente que la fuerza de los hechos va a llevar a que tengamos que buscar soluciones porque hay dos cosas que tenemos claras. Uno, que las necesidades de salud cada vez se hacen más inconmensurables y dos, que las capacidades económicas al servicio de la salud no van a poder renunciar a ello. Entonces, están los elementos por los cuales la solución va a llegar. Eh, con más o menos dolor, es cierto, pero va a llegar y creo que más temprano que tarde deberá estar así. Por eso, si podemos apurarlo con un marco jurídico más robusto, con un tránsito más sensato, yo creo que sería una buena noticia, en donde no le pongamos el sello de ganadores y perdedores, izquierda o derecha, sino que entender que es un tránsito que tenemos que hacerlo porque es la discusión que está llevándose en todo el mundo. Por lo demás, después de la pandemia, de cómo generamos sistemas de salud más resilientes. No, sí, mira, yo no es que sea pesimista, pero sí creo que eh, la reforma de AFP, uno dice, mira, esto es una reforma muy puntual, ¿no? No estamos, digamos, uno habla de, mira, hay que subir X porcentaje de la cotización y tenemos que dividirla entre distintos, digamos, y cómo la repartimos, ¿no? Y uno dice, algo tan, digamos, concreto ha sido tan difícil de ponerse de acuerdo. Entonces yo siento que a veces una trampa en la que ha caído salud es que está como atrapada en la misma crisis de la fragmentación del poder político, en la incapacidad de poner acuerdos, en muchas microagendas, ¿no? O sea, como un senador haciendo lobby por, no sé, un medicamento, por un grupo de enfermos, ¿no? Se ha puesto muy de moda esto de, como de agarrar una causa, ¿no? Así como el cáncer, el colon, no sé, el hígado, y uno dice, mira, flaco, si el problema es el sistema de salud, ¿no? O sea, no podemos hacer como solo andar luchando por una enfermedad, sino que tenemos que ver cómo damos una solución global. Pero bueno, Bueno, eh, Es que, pero sí, es que disculpa. ahí tocaste un punto que es causa raíz de todo lo que estamos hablando. Yo creo que la gran reforma que necesita Chile es la reforma del sistema político. O sea, hoy día lo que tenemos son pymes legislativas, digamos. Me Porque gustó ese yo, nombre, prima legislativa, ¿verdad? Es claro, exactamente eso, porque sí. Claro, porque yo le hablo a mi nicho o le hablo a mi Mm, tribu, como quieras llamarle, porque yo saco mis cuentas y con eso tomo un escaño, pero no estoy pensando que la labor fundamental del legislador es conversar, es negociar, es debatir para llegar a una política pública que vaya en beneficio de toda la sociedad. sí. Ese es el objetivo por el cual esas personas están instaladas ahí, digamos. No el que yo le responda a estos 30.000 que me van a asegurar el escaño y la dieta durante 6 años. Mm. Y entonces esa reforma hay que hacerla ya porque eh, y nos quedamos cortos, no es solamente AFP, es educación y vamos sumando. Y mira la aberración que se produjo ahora en la discusión presupuestaria, que empezamos a legislar en urgencia, aprovechando la coyuntura del presupuesto. Eso es una barbaridad lo que está ocurriendo. Sí, no, y también ahí se empiezan se empieza a poner la salud como en un debate muy pequeño, porque uno ve, por ejemplo, programas como el debate que se generó con el Chile Crece Contigo, que se le quiso, digamos, sacar el financiamiento y dice, mira, este es un tremendo programa, uno podrá, digamos, ser simpatizante de la expresidenta Bachelet o no, pero uno dice, Chile Crece Contigo le ha cambiado la vida a muchos niños, un programa, digamos, notable, que incluso a mí, estudiando salud pública en Inglaterra, se hablaba del programa, o sea, era un programa que tenía un reconocimiento, es de esos programas
de Chile, que es como el programa de alimentación complementaria, esas cosas que se estudian como un caso de éxito. Eh, pero bueno, Emilio, ha sido un gusto conversar contigo. Veo que tenemos diferencias, pero también hay acuerdos, parece, algunos consensos a los que se puede llegar. Así que eso, muchísimas gracias y nos vemos el próximo Bueno, Juan capítulo de Carlos, Lista de Espera. No se olviden de darnos like. Este es un podcast pobre y honrado que vive de sus likes, de que nos compartan y de que podamos seguir haciendo esta tarea de educar en temas que son difíciles de explicar. gracias Juan Carlos, saludos. Listo, un abrazo, chao, chao. Chao.